Piano, es el momento de invertir. Consúltenos. Banco Piano, desde 1944 brindando soluciones financieras. Auspicia este programa Café Martínez. Ain't got no I know baby no. Ain't got no I know baby wrong. I'm a lonely boy. I ain't got a home. Así comienza Café, Finanzas y Reflexiones, con la dirección de Eduardo Corrado y la participación de el doctor Ricardo Malano, José Pablo da Pena, la producción de Claudia Acosta y Martín Say. Ain't got no I know baby wrong. Ain't got no 12 y 5 del mediodía, estamos en un nuevo Café Finanzas y Reflexiones. Vamos a ir hasta las 14 en este miércoles 15 de febrero, en el cual tenemos una mesa espectacular. Primero quiero agradecer a Javier, que está en la edición, y a Claudia en la producción, y voy a presentar a José da Pena, responsable de la maestría en finanzas de la Universidad del SEMA, que ayer estuvo haciendo su presentación y estuvo dando cátedra a esos jóvenes que desean ser como él, en el adelanto de lo que va a ser la inscripción a la carrera de maestría en finanzas que va a arrancar en marzo, ¿no? en un SEMA. También está Eduardo Pérez Oribe, que ya es prácticamente un columnista del programa. Él es de Intertrust Realty. Para ser más claro, el que quiera hacer inversiones en Miami se tiene que comunicar con Eduardo Pérez Oribe, que después vamos a estar charlando con él. Y hoy tenemos una grata presencia que va a reemplazarme, porque yo hoy no voy a hacer mucho, porque está Paula con nosotros. No, de huelga no, estoy de tutor. Soy el tutor de Paula, que va a presentar teléfono, va a moderar, va a dar noticias, tiene información de economía, tiene información de la Expo EFI, en la cual seguramente Eduardo Corrado la mande a cubrir. Así que le damos la bienvenida a Paula a la mesa. Muchas gracias, Martín, así es. Y por último, ella ya estuvo acá, pero le voy a recordar que todos los programas empiezan con la inestimable editorial. Usted piensa que estoy de huelga. De Eduardo Corrado, que el miércoles pasado estuvo de huelga, pero hoy estás casi de tan buen humor como el señor que está en cuero en esa terraza tirándose agua, que cuando termina de hacer la editorial te recomiendo que te des vuelta y mires lo que está haciendo ese señor. Así que Eduardo Corrado, el tipo que más sabe de economía en esta mesa, va a ser la editorial como todos los miércoles. Eso sí que no es cierto. Pero bueno, tratemos de hacer alguna editorial y poniendo las cosas en la cancha en la cual nos estamos moviendo. Hoy casualmente nos llegó un video donde Mercedes-Benz lanza una camioneta de 6 ruedas, 6x6. Te está marcando la fuerza, te está marcando la evolución de la tecnología, un elemento a tener en cuenta teniendo que ver con el desempleo o el no desempleo y la fuerza que se está empleando en el mundo. Prácticamente hoy, según el doctor Manes, el 70% de la población mundial tiene alguna alteración psiquiátrica. Y estas alteraciones se ven también en las relaciones de los países. Esas relaciones de los países que han puesto tenso al mundo, especialmente lo que es Oriente, donde los bombardeos y los cañoneos se suceden día a día y alteran un poco lo que es la vida común de un ciudadano, que hoy no es tan común porque tiene que aprender nuevas cosas. Y eso de aprender nuevas cosas es algo que también causa, digamos, un poco de escozor. En ese escozor tenemos que ver lo que pasa en América Latina. América Latina, especialmente Brasil y Argentina, deberán posicionarse nuevamente ante la situación Trump-Putin. Eso es un tema que después lo vamos a desarrollar más en profundidad. Por lo cual hoy a las carreras tradicionales que nosotros conocemos hay que agregarle muchas matemáticas, bastante sociología y algo de antropología para comprender. También para comprender le recomendamos a todos
que estudien bastantes idiomas, especialmente inglés, ya que generalmente la bibliografía viene en este idioma. Entonces, por lo menos para que puedan comprender. Entonces, esta editorial es más una serie de recomendaciones que otra cosa. Es lo que nosotros pensamos que va a ser el mundo, un mundo donde a lo mejor mañana Trump toma alguna medida económica descolgada, o no. Quizás su locura sea simplemente una forma de actuar. Y recordemos que eso dijo Lord Byron, que en este mundo gana el que mejor actúa. Señores, las reflexiones son a cargo de ustedes. Minutos pasaron de las 12 del mediodía. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 32 grados 5 décimas. La humedad actual en la ciudad de Buenos Aires, 70%. Vamos a abrir nuestras vías de comunicación para que nuestros oyentes se comuniquen entonces con Café, Finanza y Reflexiones. Pueden hacerlo al teléfono 43 25 1220 o pueden dejar un mensaje en el contestador al 52 54 2353. Este programa también tiene Twitter, así que pueden mandarnos allí su mensaje, es @café_finanzas. Y si quieren comunicarse directamente con la radio o quieren tener la posibilidad de ver el programa de manera online, pueden ingresar a la página que es www.ecomedios.com. ¿Alguien puede explicarme por qué cuando llueve hay 95% de humedad y no hay 100% de humedad? Bueno. Noten que cuando llueve dan la temperatura y la humedad y no es 100% de humedad. ¿Qué tiene que ver para que haya 100% de humedad? Deberíamos consultarle a un meteorólogo. Vamos Claro, llamen a alguno Sí. que sepa. Voy a llamar a uno que me lo pueda explicar. Por otro lado, hay Pero la vez algunos- pasada yo vi en un canal de noticias 100% de humedad. Pero no llovía. No llovía. Llovía, fue de estos días que estaba... Ayer que llovía un poco, que no llovía, pero fue una de las pocas veces que vi 100% de humedad. habría que Debe haber averiguar. algún sensor. Pero no tiene, quizás no tiene que ver con el agua. Bueno, no importa. Pero en realidad debe tener que ver con la cantidad... obviamente que 100% de humedad sería dentro de una pileta o sumergido. Eso es lo que uno pensaría. Claro, pero Sí. evidentemente no, porque cuando diluvia no hay 100%. Lo que pasa es que de humedad. entonces No. nunca habría 100% de humedad en el ambiente, porque nunca habría esa cantidad de agua tan significativa. Debe haber algún tipo de sensor. Por que- eso vengo acá, que ustedes son inteligentes a que lo expliquen. Sí, la verdad que estamos muy preocupados. ¿Me contás muy lo de preocupados. ayer? ¿Me contás lo de ayer? Pero estábamos muy preocupados por eso de la humedad. La verdad que estuvimos toda la semana tratando de investigar a ver de... Fue uno de los temas de la maestría de finanzas, es eso. Bueno, quiero que vos, como académico y responsable, Voy a José averiguar Apena, lo de la humedad. deberías saber esto. Una de las carreras en las cuales, mirá hasta lo que me animo a decirte, te pagan por estudiar es meteorología, ¿eh? Creo que abren las inscripciones y se anotan 2 personas por año o algo así. De verdad es. Nos pagan, Sí, vamos. No, de verdad. Y ahí salió hace poco una nota de las carreras que te ayudan, te financian para que estudies porque falta esa gente y meteorólogo me parece que es uno. Bueno, de hecho te proporcionan una beca, esa sería... Claro, como que te dan un incentivo para que estudies eso. Sí, 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 sí. de hecho en las carreras de locución te asesoran o te incentivan para que seas meteorólogo. Para que le sumes. Sí. Sí, todo un tema la meteorología. Es muy difícil de adivinar. A veces veo en algunos sitios que te pronostican 15 días para adelante. Y en Sobre algunos todo casos porque te es acertan. adivinar. Es como decía Niels Bohr, creo que se le atribuyen a varios, ¿no? Pero Niels Bohr es un físico que decía, es muy difícil hacer predicciones, más si son con respecto al futuro. Muy bien. Bueno. Algunos Bueno, aceptan. Eduardo, ¿vos estuviste ayer en la presentación de la carrera? Sí, pero me comí Sí, los sándwiches. estuvo ¿Cómo? como un joven más, estuvo ahí presente como un joven más. Y La los verdad alumnos que- se codiaban y decían, mirá si Mirá cruzamos con el vos, señor. Exactamente, este señor quiere estudiar todavía, qué entusiasmo, qué Yo me ganas. fui a comer, me tomé Lo palmeaban, sí, Sí, bien. sí, bien. sí, claro. por supuesto. No, pero me comí Pero ¿cómo todo- estuvo? ¿Hubo gente? ¿Hubo muchos alumnos? Mucha gente había, muchísima gente. La verdad que estuvo muy interesante, muy bueno. Eso creo que es el origen, ¿no? De la UCEM, es ese edificio.
No, en realidad fue en Virrey del Pino, en Belgrano. primero? En la calle de Virrey del Pino, en Belgrano. Y de ahí se mudaron a ese edificio, y de ese edificio se mudaron al edificio de Córdoba y Reconquista. Sí. También Pero lo- Finanzas está ubicado en ese edificio. Así Claro, es. ahí se da la maestría. Ahí está la maestría en finanzas, exactamente. Claro. Y lo acompañaba Sí, Julián. uno de los puntos, sí, el profesor Julián Siri, la verdad que estuvo muy interesante. Uno de los puntos que surgían, mostramos los resultados de algunas investigaciones, porque siempre es no solamente presentar la maestría, sino también presentar para qué. Claro. Porque de una forma uno hace una inversión en recursos y en tiempo. Entonces, uno de los puntos que surgió ayer interesante es que en los últimos 10 años, ¿sí? Si vos invertís en acciones en Argentina, Sí. en el Merval, por ejemplo, hubieses tenido un rendimiento promedio anual del 4,5% en dólares, ¿sí? O 4,6% en dólares. Promedio anual durante los últimos 10 años, ¿no? Sí. Si hubieses invertido en Estados Unidos, hubieses tenido un rendimiento anual promedio también medido por el índice SP500 del 4,5% en dólares también. O sea que en uno en otro hubiese sido indistinto desde el punto de vista de la ganancia que hiciste. Sí. Sin embargo, invertir en Argentina tenía un riesgo asociado por la volatilidad del 35%, mientras que Estados Unidos 15%. Claro. Entonces a veces uno se pregunta qué entusiasmo, ¿no?, por invertir en Argentina cuando ganás lo mismo y estás expuesto a mucho más riesgo, estás expuesto a mucha mayor incertidumbre. ¿Sí? Porque uno esperaría, es decir, las inversiones son como un seguro. Sí, sí, Uno sí. mientras a más riesgo se expone, más espera ganar. Porque imagínate un seguro que ponga mucho riesgo y después no tiene plata para pagar los eventos. Con las inversiones pasa lo mismo. Uno espera obtener mayor retorno para de esa manera compensar en las situaciones en las cuales pierde. ¿Y por qué uno decide invertir con esto que está diciendo? Bueno, hay algo que se llama dentro de finanzas y dentro de economía lo que es el home o domestic bias, el sesgo doméstico, que es mucha gente, es decir, el mundo está menos diversificado de lo que la teoría aconsejaría. Y sucede también a nivel personal, en la cual uno no está tan... A veces uno tiene todo el dinero en un plazo fijo, tiene todo el dinero en su casa, ¿sí? Claro. No en su casa físicamente, sino en su casa en términos de inversión, ¿no? Entonces, las teorías muestran de que si aplicases los enfoques técnicos a nivel internacional, la gente debería estar mucho más diversificada de lo que actualmente se observa. Y eso es consecuencia, o eso tiene un nombre dentro de finanzas, que es el domestic bias o home bias, que la gente tiende a invertir por comodidad, por cuestiones legales, por cuestiones impositivas, por cuestiones de costo de transacción, mucho más en los lugares donde vive, donde reside, de lo que debería. O sea, la gente está menos diversificada de lo que debería estar. Incluso aunque el riesgo sea 20% más, y el rendimiento sea claro, el es que a mismo. veces es una cuestión de percepción, porque vos fíjate que el Merval se mide en pesos. Ujú. Lo que hicimos en este caso fue pasarlo a dólares, pero no se publica un Merval en dólares. De hecho, Claro. vamos a empezar a publicarlo en la universidad ahora, de manera con una frecuencia mensual, un Merval en dólares, porque el dólar termina siendo la moneda de inversión a nivel internacional. Vos haces comparaciones y las haces en dólares. Muchas empresas se manejan en contabilidad en dólares también, la hacen en pesos y después eventualmente la pasan a dólares, porque si no se te hace muy difícil. El año pasado ganaste, suponte, 50%, y vos crees que es un montón de plata, pero si la inflación fue 40%, entonces no ganaste tanto. Claro. Entonces es poder poner las órdenes de magnitud de una manera que sean fáciles de ser interpretadas y sobre todo comparadas, porque gran parte del desafío de la inversión también es cuánto esperás ganar dado el riesgo que corres y dadas las oportunidades de inversión alternativas que tenés. Claro. O sea, ¿contra qué comparo? Es lo mismo que vos, digamos, que estás casado con tu señora, ¿no? La verdad es decir, uy, mira, la verdad que estoy con ella, pero la verdad, ¿con quién estarías si no? Y si te das cuenta, decís... Bueno, no se puede llevar Es una todo. Siempre, pregunta. Bueno, siempre pero- querés llevar todos los términos Pero a siempre la hay ejemplos economía. domésticos que No, permiten no, no. ilustrar mejor los conceptos, ¿no? José, porque, apenas recordemos- porque a veces uno se pone en el absoluto y dice, yo aspiro a esto. No, Sí, bueno. pero te das vuelta y mirás y decís, ¿y contra qué comparo? ¿Qué tengo de alternativa? ¿no? Recordémosle a la gente que José Apena, además de ser el director de la maestría en finanzas de OSEM, es el creador de la frase que uno no debería poder casarse enamorado, porque está bajo emoción a la hora de firmar un contrato. Sí, influencia emocional, exactamente. Entonces, bueno, por eso lleva a toda la economía. Dentro de lo que él dice de que vos a veces tendés a hacer las inversiones en tu propia casa, hay que tener en cuenta también que hay esa preferencia, ¿no? Hay cierta emoción por hacerlo, a veces en tu propio barrio la inversión. Y hay un tema... Pero es una cuestión de comodidad a veces. de también. comodidad. Hay un tema que después, un día esto vamos a llamar a algún médico para consultarlo, al doctor Sveili sobre todo lo vamos a consultar, pero hay un tema, por ejemplo, los enfermos de corazón, cuando tienen una crisis, en lugar de irse al sanatorio, que sería irse externo, tienden a volver a la casa. Hay que ver qué relación hay entre este tipo de emoción y la enfermedad. Si a lo mejor el que hace eso es porque tiene alguna enfermedad por debajo.
Claro, hablando de ataque al corazón, vos sabés que la vez pasada me enviaron por WhatsApp una nota humorística. Esto es para vos, ¿no? Para vos, Martín, que decía... Para el meteorólogo. ¿Qué? No, que decía, el esposo le dice a la señora, le dice, querida, creo que me está dando un infarto, llama al 911, por favor, estaban en la calle, ¿no? Y la esposa le dice, uy, no tengo mi celular, préstame el tuyo, dame la contraseña. Y el tipo, se me está pasando. Era todo un tema emocional. Claro. Bueno, recordemos también, y ahora ya vamos con las noticias, que me gusta esta noticia que separaste de los emprendimientos premium en la costa. José, ¿podés recordar la idea que van a tener este año en la maestría en finanzas? Y recordemos que esto no es una publicidad a la maestría, porque no, pero es muy buena la idea esta del fondo de inversión que... Sí, exactamente, es una buena... justamente está buen publicado. Se ha publicado dentro de lo que es la página web. La semana pasada hubo una reunión de comité del equipo que realiza las inversiones, y te cuento más o menos cómo está. Y hubo un rebalanceo de cartera, ¿sí? Obviamente que esto es bajo ningún aspecto una recomendación de inversión, sino que solamente el ejercicio que llevan a él, no más que un ejercicio, es un caso real porque el dinero es real, pero de alguna manera bajo ningún aspecto se pretende, es decir, no es un fondo abierto de inversión con las características, sino que es un fondo de la propia universidad que es manejado por los alumnos, ¿no? Alumnos que son seleccionados. Estoy tratando de entender esto, a ver... ¿Cómo es esto? Porque quiero mostrarte cuál fue la... Si no lo entiendes, estamos en la del dólar. Si querés yo más o menos me acuerdo. No, pero quería contarte cuál es la composición actual del fondo. Para que veas, ganó creo que el 12% en 2 meses. Pero recordémosle a la gente que la idea es que los alumnos participen en el manejo de un fondo de una cartera de inversiones que real. Empiecen a practicar real y que exactamente, que con dinero real. No obstante, nosotros lo hacemos con la simulación bursátil dentro de la universidad, lo venimos haciendo desde hace más o menos 7, 8 años. Este año se instrumentó la posibilidad de hacerlo con dinero real. Entonces eso es un equipo de 5 alumnos que se reúnen de manera periódica y manejan una cartera, un fondo de inversiones. Entonces hacen un rebalanceo. En diciembre hicieron un rebalanceo que vendieron los bonos de largo y compraron bonos de corto frente a la posibilidad de que Estados Unidos siga subiendo la tasa. El problema con los bonos de largo, o sea, a largo plazo, ¿no? Es que si Estados Unidos sube la tasa, los que más bajan de valor son los bonos de largo plazo con respecto a los bonos de corto plazo. ¿Ven? Entonces hicieron ese rebalanceo. Y ahora también hicieron otro rebalanceo, compraron TC21, que es un bono que está con coeficiente SER, y creo que compraron, justo estaba tratando de chequearlo, vendieron acciones de Siderar y compraron acciones de Aluar, si mal no recuerdo. Quiero verlo bien para... O sea, ellos siguen haciéndolo aunque no estén cursando en este exactamente, momento. No, es que lo uno no quita lo otro. Imagínate, claro. Imagínate que el dinero está ahí y no por cursar. Pero a veces es bueno el punto que vos decís, porque a veces hay una sobreactuación en términos de inversiones, ¿no? Uno observa constantemente que se está sobreactuando, que viendo que compro, que vendo, que compro. Y a veces la mejor estrategia es no hacer nada. Es más, es muy difícil ganarle a la estrategia de no hacer nada e invertir en un índice. Mucha gente hace que habla acerca de finanzas y pretende saber, es como el fútbol. Tanta gente que cree que sabe de fútbol y que da opiniones. Pero al final del día uno se pone a ver, ¿cuál es tu track record? Contame, ¿cómo venís? ¿Qué hiciste? ¿Cuál es tu riesgo? ¿A qué riesgo estás expuesto? Eso me hace acordar una nota que vimos el año pasado del Cronista Comercial, donde uno podía duplicar el rendimiento de un bono a través de apalancarse con cauciones. Entonces, algo que te rendía el 6 o el 7, podías llevarlo al 15%. Y lo citaban en el Cronista Comercial como una muy buena oportunidad de inversión. Claro, lo que pasa es que el riesgo lo multiplicás ahí también. Claro. Entonces, no es solamente inversión, sino que ¿qué tipo de riesgo estás dispuesto a correr? Si vos preguntás, bueno, ¿cuánto querés ganar hoy? 50%. ¿Y con qué riesgo? 0. Imposible, eso no sucede. Es decir, como vivir de encontrarte dinero en la calle. Entonces, en este caso, hay una ficha técnica de este fondo, se llama SMEF, Student Managed Endowment Fund, y gran parte del desafío que tienen los alumnos es no solamente administrar bien el dinero, sino crear un excedente para poder financiar becas a ingresantes que tengan excelente promedio y que por algún tipo de motivo no puedan acceder por temas económicos. Eso es espectacular. Bueno, y los que entren en marzo van a poder participar de esto. Exactamente. Va rotando cada 6 meses. Claro. Tienen que tener una capacidad. Sí. Por otro lado, mirá vos lo que está pasando, ¿no? Esto me parece que lo va a tocar, como ves, cuando vos le tirás el guante para un duelo. Le tiraban el guante antes. En la historia de los duelos, voy a tirar uno, mirá. Dice: la costa californiana se convierte en la cuna de la movida del arte en Estados Unidos. Por otro lado, la ruta 11 en la Argentina
sale a competir con desarrollos premium contra la costa americana. Entonces, Hablando de ruta, ¿viste la ruta 7 lo que está? todo ¿No viste inundada, la ruta 7 que pasa por...? Pero no está inundada. Los Está todo costados. inundado a los costados, pero algo que era de 4.000 hectáreas pasó a ser de 20.000 hectáreas, una laguna. A mí realmente generó una impresión de ver Pero acá- una ruta en el medio derecha y agua hasta el infinito. Quizás acá Eduardo puede aportar, o Paula si sabe del tema, no sé si es erudita en el tema, que yo escuché que tiene mucho que ver con años de plantar soja y de no cuidar el suelo. Escuché como que hay medio un debate, que hay realmente más lluvia que antes, pero también hay un descuidado y una No, deforestación. sobre todo hay un tema de obras que no se hicieron y hay un tema de canales clandestinos también. Por eso, y de los que tienen el campo, que en vez de tener un, no sé, un drenaje que tendría que tener, como que plantaron mucho tiempo soja, y eso también afecta que Y no se vaya el agua. te gasta la tierra, la soja. Fue una... Desde el punto de vista estratégico, los que enseñan estrategia ahí en la escuela de guerra, dice que lo que hizo, claro, lo que hizo China fue hacerle romper los suelos a la Argentina cuando le compró los primeros años, en el fin de los 90, por el 90 y pico, le compra la soja verde. Sí. O sea, la soja verde, cuando vos la cortás antes de que esté madura, digamos, no me pregunté mucho de campo porque no sé, pero pasó eso, rompía el campo. Y eso es una forma estratégica de hacer más pobre al que posible adversario comercial tuyo. Pero vos sí que tan planificado te Sí, hace... exacto. Eso es lo que sostienen los que enseñan estrategia, no yo. Pero les doy un dato. Me gusta la teoría conspirativa. No O sea, es lo que en otra. algún momento se habrá visto como una gran inversión de China comprando soja, en realidad es Claro, un porque plan... por eso llegó a tocar $600, 590 creo que tocó en Chicago en su momento la soja. Entonces vos, estaba muy equiparado, por ejemplo en los años 90 el precio de la propiedad en la Argentina, después nos metemos ahí en la de Miami, estaba a 800, en el año 95 estaba clavado en pleno barrio norte, que en realidad es Recoleta, Sí. pero no existe el barrio norte, y la vereda de Talcahuano divide Retiro de Recoleta, estaba clavado entre 700 y 800 dólares el metro cuadrado en departamentos premium, Ujú. ¿ok? Que era más o menos el equivalente a unos 500 kilos de pan. El doctor apenas esto lo va a explicar que esto es lo que se llama precios relativos, ¿no? En economía, pan por metros. Exactamente, sí. Esto es lo que, En términos está, lo que reales. pasa. Entonces ahí tienen en cuenta ahora cuántos kilos de pan yo necesito para comprar un departamento de metro cuadrado premium y no en esa zona, más o menos en una zona parecida, está a $2.400. Esto es lo que tienen que tener en cuenta y cuánto vale el kilo de pan, ¿no? En Y habría dólares. que tener en cuenta que el pan aumentó. O Pero ¿y está cuánto vale en dólares aumento ahora. un kilo de pan del mejor pan? Creo que está a 40 pesos el mejor pan. En 50, dólares, a un dólar me de parece. 16, calculen cuánto está en dólares. ¿Y cuántos- $3.50. Bueno, ¿cuántos kilos de pan necesito para comprar un metro cuadrado de departamento? Pero en realidad el desafío era tirárselo contra Miami, ¿no? Dije, bueno, el arte se mudó a California, Argentina sale a competir en la costa por el tema No sabes cómo, no Pinamar. sabemos cómo, pero llegó a vos. a Con Pinamar. el kilo de pan, con el arte. Pinamar, que sale a competirle, y por otro lado vamos a recordarle a la gente. Es cierto que vos cuando haces un análisis te tenés que basar en el conocimiento científico. Para la gente que los autores que más conocen son, por ejemplo, en economía Samuelson, en filosofía Bunge, a Mario Bunge, que habla del conocimiento científico. Después hay muchos más que han hablado de esto y que por supuesto complementan. Pero hay veces que también juegan las profecías. La gente tiene mucha digamos, se engancha mucho con las profecías. Entonces hay muchas profecías que dicen que las zonas costeras del mundo, especialmente las del Atlántico, van a tender a achicarse. Ujú. Entonces yo les doy datos. ¿Cuánto vale el pan? ¿Cuánto valía el metro cuadrado? ¿Y qué pasa con las profecías? Conocimiento científico por un lado, profecías por el otro. ¿Se mezclan? Bueno, eso será a cargo de los oyentes. Ya está todo.
Ya te hice toda la introducción. Me dejó todo para que continúe. Claro, con el arte en California, Y el Claro. con el pan Pero y la California relación tiene de una- precio. A ver, tiene una. ¿Por qué el arte va a California? Porque es la cuna del cine. Bueno, California en sí, en Estados Unidos, va muchas veces a la vanguardia de lo que luego sucede. El programa anterior hablábamos del poder de California o cómo se posiciona el estado de California en el mundo y es equivalente a la economía de Francia. Entonces, a partir de allí, la incidencia que puede tener como estado y lo que sucede, si tenemos en cuenta, en California está Silicon Valley, muchas de las cuestiones tecnológicas que hoy utilizamos partieron o nacieron en California. En garajes en California inclusive, ¿no? de jóvenes emprendedores que comenzaron con una idea y la transformaron en Apple y en muchos de los implementos electrónicos que hoy utilizamos. Con respecto al arte en California versus el arte en Miami o en la zona de Miami, en Miami se viene realizando desde hace varios años la exposición o la feria que se llama Art Basel, que es un evento muy grande, está considerado el segundo en el mundo y eso se hace en el mes de diciembre. Ello lleva una movida muy grande de exhibidores y de personas relacionadas con el arte, siendo una de las atracciones importantes de la ciudad durante el año. En cuanto a la relación de precios, propiedades en los años 90 con el pan, en verdad no tengo esa relación y sobre todo si tenemos en cuenta que el pan no se consume en Estados Unidos como se consume en Argentina. Aquí una mesa sin pan parece que le falta algo a una comida y allí lo normal es que no haya pan en una mesa. Con lo cual esa relación no se las podría dar. Sí, lo que puedo mencionar es que en los años 90, a principios de los años 90, cuando Miami Beach comenzaba una etapa de desarrollo, allí uno podía comprar propiedades en el orden de los $20,000, lo que hoy vale no menos de 220,000. Así que si consideramos que en el año o en los años 90 valía 20,000 y ahora vale 220,000, bueno, ¿cuánto equivale el aumento que se produjo en estos años? En Miami puntualmente es una zona que está en permanente expansión y eso hace que hasta sea muy difícil poder relacionar los precios en metros cuadrados como aquí se hace. Hay una distorsión muy grande en lo que puede valer un edificio o un apartamento en un edificio y lo que puede valer o vale en el edificio que está al lado. Como referencia, para nombrar a un desarrollador conocido aquí en Argentina, es Faena. Faena está construyendo una serie de hoteles en Miami Beach, en una zona que estaba de alguna manera depreciada sobre la avenida Collins, y allí se vendió un penthouse en el orden de los $60 millones. Un apartamento en $60 millones. Bueno, la pegó acá haciendo en Puerto Madero, que también hace unos años era una zona abandonada. Ahora Así va es. por otra zona abandonada. Así pero es. bien. En Miami ya logró que esa zona donde él está ubicado, en Miami Beach, el área se denomina actualmente Distrito Faena, con lo cual la importancia que ha tenido ha sido mucha. Qué vivo. Escuchábamos a Eduardo, a Eduardo Pérez Oribe y nos vamos a ir a una breve tanda para continuar en el programa. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios.
Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Global Inversión, el único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. En noticiasyeconomía.com.ar vas a encontrar la información y la opinión que no sale en otros lados. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertrust Realty. Teléfono 52 56 7136. De 12 a 14, café, finanzas y reflexiones. Seguimos en Café, Finanzas y Reflexiones. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 30 grados. La sensación térmica sigue subiendo, 32,5. La hora actual en la ciudad, 12 horas 35 minutos. Queríamos comentarles que tenemos novedades, en este caso respecto y en el marco de la Exposición Argentina de Economía, Finanzas e Inversiones, que anuncia en su cuarta edición del año 2017, que se va a realizar en los días 8 y 9 de marzo en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Como cada año, la convención de economía, de finanzas e inversiones más importante de la región. Estamos en comunicación con uno de sus referentes. En este caso vamos a comunicarnos con el licenciado Matías Zurt, que es director y el encargado de llevar a cabo esta exposición. Director entonces de Inbec Consulting, estamos en comunicación. Matías Zurt, te escuchamos. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Aquí en el programa Café, Finanzas y Reflexiones está en la mesa el doctor Corrado y da pena para conversar con ustedes. Muy bien, un gusto. Buen día, ¿cómo estás? Eduardo Hola. Corrado te habla. Contanos un poco, este año somos asiduos concurrentes a esta exposición. Contanos un poco este año cómo se va a desarrollar y qué matices sobre todo van a tocar. Bien, bueno, como ya es habitual en esta exposición que estamos organizando hace 4 años, el formato se mantiene básicamente, ya es un clásico con los segmentos que hay dentro de la exposición. Tenemos, al igual que todos los años, el salón de exposición de stands, donde están las empresas con sus productos y servicios y demás. Los salones de workshops, que son donde cada empresa da charlas sobre un tema de interés. La sección de los seminarios sectoriales, donde se van a describir las perspectivas y el estado de las actividades de los sectores líderes de la economía argentina. Ahí vamos a hablar del sector automotriz, el sector agropecuario, energía y petróleo, indumentaria y demás, con los presidentes de las compañías líderes de cada uno de estos sectores. También tenemos el espacio literario, donde se hacen las presentaciones de libros de management, de finanzas, de economía, todas cuestiones muy interesantes, también a cargo de sus autores o de presentadores, todos economistas y analistas de primera línea. Y obviamente una nueva edición del Congreso Económico Argentino, que ya lo llevamos a cabo desde el año 2013, también dividido en 2 jornadas, como es habitual. La primera focalizada en finanzas e inversiones y la segunda un poquito más en la macroeconomía y el análisis político. Ajá. A ver, contanos, a ver qué opinás vos de la situación actual, de las tasas actuales que se manejan en el mercado argentino con respecto a por ejemplo, a los préstamos y a lo que se maneja en el mercado bancario, digamos, para hacérselo fácil a la gente que nos escucha.
Bueno, la situación, lo que está pasando con las tasas está muy correlacionado, digamos, a la política restrictiva, antiinflacionaria que está aplicando el Banco Central desde que Sturzenegger está al mando, digamos, con el cambio de gobierno. Entonces, digamos, no se puede analizar la estructura de tasas del mercado sin ligarlo y entenderlo en el contexto de una política de estabilización que está llevando a cabo el gobierno de la mano del Banco Central, tendiente a eliminar o solucionar uno de los problemas más importantes que tiene la economía argentina hoy y que arrastra ya hace más de 10 años, que es una inflación de 2 dígitos que, como ya sabemos, es muy negativa y tiene consecuencias para nada deseables en la economía, acorta los plazos, desalienta la inversión y demás. Entonces, lo que está pasando con las tasas está muy ligado a esto y vamos a tener, digamos, tasas altas y tasas positivas en términos reales hasta tanto en cuanto no se logre el objetivo final, que, como ya lo dijo Federico Sturzenegger, es lograr una inflación anual del 5%. Estamos lejos de eso, me parece, ¿no? Sí, sí, estamos lejos. De todos modos, o sea, esta meta que se busca, digamos, está enmarcada en un programa de estabilización gradual que estima ser alcanzada recién en el año 2019, no es algo que se busque en lo inmediato, pero estamos más cerca que hace un tiempo. Es decir, si hoy vemos, por ejemplo, la inflación de los últimos 6 meses, estamos con una inflación anualizada un poquito por encima del 20%, cuando hace un año estábamos por encima del 40%. Hoy, hace un ratito nada más, salió la inflación de San Luis del mes de enero y dio 1,2, en línea con la del INDEC, que había dado 1,3. O sea que estamos teniendo una inflación mensual promedio del 1,5 o un poquito por debajo. Obviamente este año vamos a tener reacomodamientos de precios regulados, es decir, nuevos aumentos en tarifas, como tuvimos el año pasado, de menor magnitud que los del año pasado, pero son movimientos que van a impactar y que van a poner un poquito en dificultad la meta del Banco Central, pero eso, compensado con la continuación de una política restrictiva de tasas de interés, yo creo que se está yendo en el buen camino. No es una meta que esté cerca, pero estamos viendo que la política del Banco Central está funcionando y que este objetivo puede ser alcanzado en 2 o 3 años. Ajá. Acá en La Nación hoy dice, hay un título, ¿no? Y esto, ayúdame vos a ver si esto va a bajar la inflación o va a aumentar la inversión en la Argentina. Dice, hay una lluvia de divisas en la Argentina, todavía no se trasladó a la economía. Bueno, sí. Lo de la lluvia de dólares o la lluvia de divisas, digamos, lo interesante a remarcar de eso es que tiene dobles efectos, por así decirlo. Por un lado, funciona en el corto plazo positivamente, si así queremos llamarlo, para controlar la inflación, debido a que mantiene el tipo de cambio estable y controlado, es decir, no tenemos saltos en el tipo de cambio que podrían estar complicando las metas del Banco Central, como pasó, por ejemplo, en marzo del año pasado. Pero bueno, obviamente también tiene consecuencias negativas, más que nada pensando en el mediano y en el largo plazo, que es el atraso del tipo de cambio real y la pérdida de competitividad que eso implica para el sector transable, para el sector exportador, que es uno de los mayores desafíos que tiene este gobierno, que es el de aumentar las exportaciones en relación al PBI para tener una generación de divisas genuina que nos permita poder, comprar todas las importaciones que necesitamos sin necesidad de recurrir al financiamiento externo. Lo que hay que tener en cuenta también con respecto a esa nota, que dice que la lluvia de dólares no se ha trasladado a la economía real, en parte eso tiene que ver con la propia naturaleza de lo que es hoy el ingreso de dólares. Hoy el ingreso de dólares no está viniendo en su mayor parte por el lado de las inversiones, de la inversión extranjera directa, sino desde el lado de la financiación de deuda, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales. Esto, si bien puede ser criticable, digamos, que se esté tomando deuda, lo que hay que tener en cuenta es que es la única manera de financiar una estrategia de ajuste fiscal gradual. De lo contrario, habría que haber hecho un ajuste fiscal de shock o mucho más fuerte,
que hubiera tenido por ahí implicancias un poco más indeseables en el corto plazo en la economía y haber complicado también la sostenibilidad política o la gobernabilidad de un gobierno nuevo relativamente, va a tener 2 años y con minoría en ambas cámaras del Congreso de la Nación. Ajá. Ahí te dejo con el doctor José Pablo da Pena, que seguramente te preguntará algo del tema. Ahí tenés un tema importante. A ver, yo te voy a agregar algún tema para poder ir diversificando. Mira, hoy Paul Krugman escribe en La Nación, también dice: en la cima del poder, un temible vacío de cerebros. Esto se refiere al gobierno de Trump. Seguramente el gobierno de Trump se refleja en lo que es la economía mundial. ¿Estás del otro lado, Matías? Sí, ¿cuál es la consulta? Bueno, no, ¿cómo juega la inteligencia y la economía en esto, no? Si él dice, Paul Krugman, hay un premio Nobel de Economía, dice hay una terrible vacío de cerebros en el gobierno de Trump, bueno, esto debe seguramente repercutir en la economía mundial y cómo repercute en la Argentina. Bueno, sí, obviamente el análisis de la llegada de Trump al poder de Estados Unidos, nosotros no lo entendemos como una buena noticia, sino todo lo contrario. Las primeras medidas que ya ha tomado, la revisión de los acuerdos de libre comercio, un aumento del proteccionismo y amenazas de aumentar aranceles a empresas que se localicen afuera y demás, son todas medidas que no van en una buena dirección. Si bien Argentina se puede considerar que no tiene un vínculo hoy tan estrecho como ha tenido en décadas anteriores con Estados Unidos, tanto desde el punto de vista, o más que nada desde el punto de vista comercial, lo que hay que entender es que una potencia tan importante como Estados Unidos, sus políticas inciden en todo la economía global, y una escalada del proteccionismo y de este tipo de políticas un poco regresivas podría generar un aumento generalizado de la protección en todo el mundo, que obviamente podría continuar con una guerra de monedas y una tasa de crecimiento global de la economía que sea cada vez menor, y eso no es positivo para ningún país. Por ahí muchas veces los análisis se hacen directamente teniendo en cuenta el vínculo de un país con el otro, sin tener en cuenta, digamos, un marco más general, de equilibrio general de lo que implica una política de este tipo en una economía tan importante para toda la economía mundial. También, obviamente, más que nada desde el punto de vista financiero, hay que tener en cuenta que las políticas fiscales expansivas de Trump van a hacer reaccionar a la Fed para evitar un aumento de la inflación en Estados Unidos, y eso puede complicar el programa de financiación del ajuste gradual en Argentina si las tasas siguen aumentando. Matías, José te saluda, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, José? Buen día. Bien, quería hacerte una consulta, volviendo en este caso a la cuarta edición, ¿no? Felicitaciones por la cuarta edición ya, y cada año creciendo más, ¿no? Sí, la verdad que sí, por suerte. Bueno, y una consulta, el año pasado, todos los años lo que sucede es que hay una serie de paneles que hablan acerca del futuro, en términos de finanzas y economía, inclusive este año va a suceder lo mismo. ¿Hay una forma de consultar los paneles que participaron en periodos anteriores? Porque en general uno nunca tiene la oportunidad de contrastar qué es lo que decían con qué es lo que sucedió, ¿no? Sí, supongo que... En general siempre en finanzas y en economía se está hablando para adelante, pero al final uno se para y dice, a ver, ¿qué decían hace un año, no? Porque me imagino que debe haber videos y debe estar filmado todo eso. Sí, la verdad que eso es muy interesante. Muchas veces lo que nos ocurre es que las personas que asisten más que nada en el Congreso, que es donde hay más contenido digamos, contrastable, con presentaciones, con números, con proyecciones y demás, muchas de las personas que asisten nos piden después las presentaciones que dieron los economistas, y nosotros, con el acuerdo de ellos, las distribuimos sin ningún problema. Videos no los tenemos públicos por una cuestión de que digamos, el Congreso es uno de los segmentos, es el único segmento pago de la exposición, entonces tratamos un poco de mantener la privacidad, pero sí, es muy interesante lo que vos decís. De hecho, algunos economistas que están en ediciones... Algunos economistas deben decir, anteriores, no muestren lo que dije el año pasado, ¿no? Sí, pero muchos hasta al contrario. Nos ha pasado con algunos que empezaron su presentación del año pasado mostrando lo que habían dicho el año anterior. Claro, pero esos son los que le aciertan. Esos son los que aciertan. Claro, el que no le acierta es como el que de una forma se queda callado tratando de que pase desapercibido.
Porque cambió Sí, mucho. sí. Desde el año pasado sucedieron una serie de eventos. Es decir, hubo elecciones en Argentina, ganó Macri. No sé si. Yo recuerdo en marzo del año pasado, en abril. ¿Cuándo fue? En marzo del año pasado o en abril el Congreso y la exposición. En marzo, 30 y 31 de marzo. Claro, fue el yo año creo pasado. que nadie anticipaba una posibilidad de que Macri pudiese ganar la presidencia. El hecho de que Trump estuviese corriendo para la presidencia en Estados Unidos también era un hecho bastante improbable, con lo cual sería muy interesante a veces también contrastar un poco lo que algún segmento, algún panel en el cual se revise qué es lo que se dijo y qué es lo que terminó finalmente sucediendo, ¿no? Sí, la verdad que es interesante. Totalmente de acuerdo, sería interesante esto. Yo recuerdo, una de las cosas que sí recuerdo es, por ejemplo, el año pasado, para marzo, que ya había asumido el nuevo gobierno y estaba recién lanzada la meta que había anunciado Alfonso Pérez de una inflación del 25%, y por ahí había algunas, como todavía había muchas dudas, no se habían dado los primeros ajustes de precios, recién se habían hecho en febrero algunas tarifas, pero las menores, digamos. Entonces, como que varios analistas estaban a la espera, pero en el Congreso hubo 2 o 3 que seguramente, me recuerdo que hablaron de una inflación que no iba a estar por debajo del 35%, o sea que claro. Ahí la verdad que estuvieron bastante en lo cierto y hacían hincapié justamente en esto, que en un año con devaluación, un año con ajustes de tarifas y de otros precios regulados no iban a poder lograr una inflación menor a la del año a la que había sido la del 2015, que ya había sido el 28%, y que eso obviamente iba a acelerar la inflación. Así que yo creo que una de las conclusiones del año pasado para marzo en este Congreso había sido que la meta de inflación del gobierno no iba a ser alcanzada. Así que bueno, eso es algo positivo para remarcar de la edición del año pasado. Claro, porque el año pasado ya Macri había ganado la presidencia. Yo me confundí, estaba confundiéndome con el año 2015. En ese caso ya había ganado. Claro, sí. Claro. Bueno, sí, ahí sí, en el año 2015 tuvimos un panel político y no digo que nadie lo veía ganador, pero nadie negó que podía ganar, pero se lo veía mucho más difícil. Ya lo de Trump, ni hablar. Eso sí, el año pasado ningún analista internacional lo ponía como como posibilidad cierta, digamos. Matías, antes de pasar a algunos detalles e información para los oyentes que quieran acercarse a la Expo, estábamos leyendo tu texto que hace referencia a los salarios, a la inflación, al índice del salario real. ¿Qué podés comentarle a los oyentes o qué nos podés explicar de esto de deben subir los salarios? Bueno, ahí lo que nosotros queríamos presentar resumidamente en ese artículo es, teniendo en cuenta con esta discusión que está muy en boga hoy, como siempre pasa a principios de cada año, que es el tema de las paritarias y los reclamos de los sindicatos de recomposición salarial, sí. Digamos, lo que queremos hacer referencia es, estamos en un contexto y enmarcados en una política que lo que busca es reacomodar precios relativos. ¿Qué significa esto? Que hay precios que tienen que subir más que el promedio, como son, por ejemplo, el dólar, los precios regulados de tarifas y demás. Entonces, cuando se habla de recomposición salarial, muchos hacen referencia a que hay que recuperar la pérdida del año pasado. El salario real el año pasado cayó más o menos un 4%, si hacemos el promedio de todas las paritarias, siempre hablando del sector privado registrado, ¿no? Que es con los que podemos trabajar y con los que tenemos datos ciertos. Sí. Y ahí en ese artículo nosotros lo que planteamos es que en realidad, si bien tiene que haber y va a haber una recuperación del salario real en este año, porque la economía se va a expandir, al menos se va a recuperar la recesión del año pasado, no necesariamente esa recuperación salarial tiene que compensar toda ese 4% que se perdió el año pasado, porque en una estrategia de recomponer algunos precios relativos, por ejemplo, en términos de transporte, de gas y demás, los salarios no tienen que compensar todas las subas. Es decir, porque si yo lo que hago es subir un precio y después los salarios suben en la misma proporción, el salario puede seguir comprando la misma cantidad de esos bienes. Y en realidad lo que pasó con los precios regulados es que los salarios cada vez podían comprar más energía, más agua, más gas y demás. Eso llevaba a situaciones de descuido de los recursos y demás que no tienen que mantenerse. Entonces lo que decimos es, este año va a haber una recuperación del salario real, pero no necesariamente tendría que ser para volver a un nivel de salario como el del 2015, que fue el máximo
antes de este reacomodamiento de precios, sino que se debería ir a buscar un nivel intermedio con unas paritarias de más o menos 24% y una inflación del 20%, que es la que nosotros esperamos, entre el 20 y el 21%. Bueno, queríamos entonces compartir con los oyentes, explicarles de qué se trataba y de qué se va a tratar en la Expo EFI, que va a ser los días 8 y 9 de marzo en el Hotel Hilton de Puerto Madero, con entrada abierta y gratuita para varias de las exposiciones, ¿no es cierto? De los paneles. Todos los salones que les comentaba al principio, las actividades son todas gratuitas, tanto el espacio de workshops como de seminarios, de stands y el espacio literario. Lo único que es con entrada paga es el congreso, así que aunque no compren la entrada, digamos, hay muchísimos personas y muchísimas actividades y charlas muy interesantes para poder ir. Solo tienen que inscribirse previamente en la página, que es www.expoefi.com, y con la inscripción gratuita ya pueden acercarse al hotel el 8 y el 9, que vamos a estar ahí para recibir. Muy bien, entonces queda hecha la invitación. Hablábamos con el licenciado economista, el licenciado Matías Sturt, queda hecha la invitación para el 8 y 9 de marzo en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 30 grados. Continuamos en Café, Finanzas y Reflexiones. Les recordamos nuestros teléfonos para que dejen su mensaje en el contestador. Pueden hacerlo al 52 54 2353. Pueden llamarnos también al 43 25 1220 y dejarnos un mensaje allí. Tienen también las direcciones de Twitter para comunicarse con el programa, café-finanzas. Queríamos compartir con ustedes algunas de las informaciones, en este caso del sitio noticiaseconomia.com.ar. Aquí compartimos uno de los titulares, Federalismo y Libertad. La disertación de Javier Milei va a ser próxima este 22 de febrero en la primera edición del ciclo de conferencias claves para interpretar la Argentina. La Fundación Federalismo y Libertad, con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann, organiza la primera edición del ciclo de conferencias claves para interpretar la Argentina, que se va a realizar, como decíamos, este 22 de febrero a las 19:30 horas en el Aula Belgrano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. El ciclo está estructurado en 7 conferencias que tienen como objetivo generar un espacio de diálogo y discusión en torno a los temas centrales de la agenda económica, social y política de nuestro país y también de la región. La primera conferencia va a contar con la participación en carácter de disertante del economista, como decíamos, Javier Milei, quien abordará distintos temas, entre ellos crecimiento, monopolios y los valores del capitalismo. En el marco de este evento se hará la presentación formal del grupo joven de la Fundación Federalismo y Libertad. Les recordamos que la entrada es libre y gratuita. Pueden inscribirse a la siguiente dirección, que es eventos@federalismoylibertad.org, o comunicarse al teléfono 4-302-186, 4-302-186. Decíamos entonces que compartíamos esta primera edición del ciclo de conferencias claves para interpretar la Argentina. Espectacular.
Ella es Paula la que está hablando, porque quizás no están acostumbrados a escuchar una voz que suene bien y prolija, porque ella es locutora y estudió, y habitualmente no sucede eso. Acá hay gente que habla, come, lee el diario. No somos esa clase. Tiramos miguita. Tiramos miguita, papelitos, uno se va al baño. No somos esa clase de personas. Yo quiero aprovechar que está Eduardo, y en un ratito se va a tener que ir Eduardo Pérez Oribe, que está en el tema de inversiones inmobiliarias en Miami, para preguntarle, ya que la otra vez hablamos con José, que le consultaba acerca de cómo era realmente Miami, en realidad la Florida, y cómo está armado esa parte de Estados Unidos, para preguntarte si en esta época que Miami está en temporada alta, así es, temporada alta, el argentino o el turista que va ahí aprovecha a mirar de lugares para después hacer inversiones, o va plenamente de vacaciones y después viaja, o como vos dijiste varias veces, no, quizás ni viaja a conocer. En muchas ocasiones se tienta, uno está ahí y volvés y allí. decís, Quizá fue de viaje o está de viaje con su familia, y al ver el desarrollo y todo lo que ofrece la ciudad como potencial de destino de sus inversiones, termina haciendo una sociedad y finalmente adquiriendo una propiedad. O sea, es una gran publicidad para vos. Me imagino que estás en la oficina y te cae Así es. el gordo en hojotas y te dice, che, ¿cuánto nosotros sale? particularmente tenemos una oficina que está localizada en pleno South Beach, eso es Collins y la calle 26, Anotá, donde José. prácticamente nuestro público por la vidriera es turistas del mundo entero. Eso hace efectivamente que alguien llegue, se siente recién salido del agua, mojado, a finalmente hacer una inversión millonaria en Miami. Y entra y te ve a vos ahí trabajando tranquilo, quemadito, y dice, yo quiero vivir acá o quiero tener un negocio Claro, acá. lo que él no se da cuenta es que no necesariamente, porque yo estoy allí todos los días y tengo la playa a menos de 100 metros, hago uso de ella. Él seguramente, ese inversor, hace más uso de la playa que yo. No importa, pero me imagino que, claro, esto, que tienta. ¿Y tenés alguna chance? Porque me imagino que quizás la semana que viene u otra vas a volver. ¿Tenés noción de cuál es el movimiento económico que hay en Miami en una temporada? Digo, ayer yo escuchaba, o hoy escuchaba que el promedio del movimiento que hubo por el día de San Valentín era 400 pesos por persona. Entre cenas o regalos. Sí. ¿Tenés idea de cuánto mueve la temporada? Más allá de Miami tiene todo el año movimiento, pero digo, la temporada de verano. Específicamente la temporada alta es esta época del año. A partir del Día de Acción de Gracia y hasta Semana Santa, que varía según el calendario anual. ¿Cuánto mueve en dólares? No tengo esa referencia. Pero es un porcentaje alto de la economía de Sí, es la un zona. porcentaje alto. De hecho, el mes de febrero, el mes en el que estamos ahora, se realiza en Miami el Boat Show, que es la exposición de barcos más grande del mundo, y eso lleva a que la ocupación hotelera supere el 100%. Hay más personas en la ciudad que la cantidad de habitaciones. Si eso no es temporada alta. Así que es súper temporada alta. No hay autos para alquilar. Perdón, ¿y no tiene ahora también en esta época el ATP de Miami? Sí, en marzo. En marzo, y en marzo también hay un festival de música electrónica gigante. En marzo, abril, está el Ultra y otros festivales que hacen que también Miami tenga más del 100% de ocupación hotelera. Conozco una persona que juntó sus pesitos, fue a Miami y justo le coincidía con el Ultra. Y tuvo que pagar todo. Lindo momento para llegar, sí. si no era ese su finalidad. Y es más, te diría, ¿no son las vacaciones, el Spring Break, las vacaciones de primavera? Eso suele ser en abril. Por eso, el que va a fin de marzo, principio de abril, agarra el Ultra. Va a tener varios acontecimientos. Porque esta persona que juntó pesito por pesito fue, se comió el Ultra, ocupación hotelera full, todo más caro, y luego fue a Orlando, a Disney, y se comió el Spring Break. Horas de cola, y tuvo que pagar el bono de saltarse la fila para hacerlo más rápido, porque había hordas de niños que estaban en su parque si uno no tiene muy en cuenta los acontecimientos que hay en Miami y no va específicamente a alguno de esos acontecimientos, se puede encontrar con esas sorpresas. Y no solamente en estos meses, ATP es en ese verdad, momento también. Prácticamente todo el año. Todos los meses hay algún acontecimiento importante en Miami que lleva a esa situación en la ciudad y los alrededores, no solamente en Miami. No hay hoteles en la próxima 20 kilómetros a la redonda. Bueno, hay que ir a hacer un hotel ahí. Hay que hablar con la gente del hotel de Fangio y montarlo en Miami. Bueno, vamos a la tanda. ¿Tenés algo? Te veo algo con la computadora. No, denos un rato de descanso. Bueno, vamos y seguimos hasta las 2 en Café, Finanzas y Reflexiones.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Global Inversión, el único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. Mantenete siempre informado en www.noticiasyeconomia.com.ar. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertrust Realty. Teléfono 52 56 7136. Estás escuchando Café, Finanzas y Reflexiones por AM 1220 Ecomedios. Pasaron 6 minutos de las 13 horas. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 30 grados. La humedad, 70%. El cielo está despejado, va apareciendo el sol. Tenemos pronóstico para el día de hoy. El resto de la jornada, nubosidad variable, vientos leves a moderados del sector oeste. Recién para mañana empieza a descomponerse un poco el tiempo. Durante la mañana tendremos una mínima de 21 grados, una máxima de 31, con posibilidades y desmejorando hacia la noche con algunas posibilidades de chaparrones y tormentas aisladas. Les recordamos a nuestros oyentes las vías de comunicación. Pueden llamarnos al 43 25 1220, pueden dejarnos un mensaje en el contestador 52 54 2353. Pueden escuchar y ver el programa en vivo en este momento si ingresan a la web que es www.ecomedios.com. Bueno, bárbaro. También un 14 de febrero, ayer estaban todos celebrando el Día de los Enamorados, pero un 14 de febrero, sí. Esto lo saqué de Google, seguí los consejos de algún profesor, dice, la victoria de Santa Ana en el Álamo, que fue una película famosa de Hollywood, la batalla del Álamo, fue una de las grandes películas de los años 50, que después se repitió, ¿no? Y se repite en la serie, es esta, el general Santa Ana derrota ahí al ejército y toma, y es la victoria del Álamo. ¿Sabes qué? Usted que le gusta la economía, les voy a dar una noticia que acá vaticinan que va a ser una revolución y un cambio en principio en el 2020, que podría haber alguna novedad. Parece ser que le dieron a Facebook la posibilidad, en España en este caso, de operar como entidad de dinero electrónico. ¿Esto qué significa? Que es un primer paso para un negocio con 1.600 millones de potenciales clientes en todo el mundo.
le dieron la posibilidad de operar, en principio en España, que hay 21 millones de usuarios de esta red social, de poder transferir plata a través de su Messenger. Entonces, acá, ¿qué vaticinan? Que esto va a crecer, que va a suceder con varias redes y con varias empresas online, y que en 2020 los bancos podrían perder casi el 25% del negocio tradicional a manos de las fintech, que son estas empresas, de acuerdo a un relevamiento llevado a cabo por una empresa. Así que parece ser que lo que se viene, porque acá también hablan de otra empresa fintech que hace esto, que se llama WeChat. WeChat es una empresa que no solo sirve como mensajero, sino que ya se puede empezar a transferir plata y esta hasta te hace como un análisis global de la persona con la cual vos estás hablando, porque tiene unida varias cosas del usuario, porque vos desde esa aplicación podés pedir turnos, podés pedir un taxi, es como que vos usás esa aplicación para varias cosas y después esa aplicación te dice si es confiable o no esa persona para vos darle un crédito. Entonces, de lo que habla esta nota es que en el 2020 aproximadamente las aplicaciones y las redes sociales van a poder también entrar en el juego financiero. Sí, en ese sentido, aparte de lo de España, también menciona ese mismo, en una columna en ese mismo artículo, China. Que Facebook obtuvo licencia para operar también del Banco Central de Irlanda, bajo el nombre de Facebook Payments International Limited, y que en este caso, con sede en Dublin, podrá emitir, distribuir y reembolsar dinero electrónico, así como emitir y adquirir instrumentos de pago, entre otras operaciones. Es decir, está cambiando de manera fenomenal lo que es los negocios, la forma en las cuales se hace el negocio. La vez pasada publiqué un tweet que me había llegado y después también lo pasé a LinkedIn. Fíjate qué curioso, ¿no? La empresa más grande del mundo en retail, no sé si hacía mención a Alibaba o Amazon, pero la más grande en retail, una de las dos, no tiene inventarios. La empresa más grande del mundo de taxis, Uber, no tiene autos. La empresa más grande del mundo de real estate, de hotelería, Airbnb, no tiene hoteles. Bueno, es curioso cómo está cambiando de manera fenomenal. O sea, no es que no haya hoteles, no haya autos o no haya inventarios. El punto es que se empieza a separar lo que es el negocio de la propiedad del capital del negocio de la intermediación, para poder hacer llegar ese capital a quien lo necesita. Y quienes realmente están creciendo son los que facilitan la intermediación. Bueno, pero tanto Uber como Airbnb, lo que se lo acusa y lo que por eso no pueden, Uber en este caso no puede usarse libremente acá, es que no pagan ningún tipo de impuestos. Airbnb es un éxito para todos nosotros que alquilamos de persona a persona. Les explicamos brevemente. En Airbnb uno tiene un departamento, lo registra en esa página chequea tu confiabilidad y lo publica. Entonces, yo que tengo un departamento de 2 ambientes en Buenos Aires, publico para que venga otra persona y lo alquila, supongamos 1.000 pesos la semana. Esa persona paga 1.000 pesos final. De esos 1.000 pesos, Airbnb me da a mí, la persona que alquila se lo da a Airbnb y Airbnb me lo da a mí como dueño. Me da 900, por ejemplo. Ahora, de lo que se lo acusa es de que no aporta a ninguna economía, que es lo que le pasa a Uber. Uber pasa lo mismo. Cuando uno viaja en Uber, una de las gracias de Uber es que uno no paga y no maneja efectivo y no tiene que ver el robo y no hay plata en el medio. Bueno, también tiene que ver con que Uber recibe esa plata y el conductor de Uber, el cual no paga ninguna licencia ni nada, lo que sí tiene que pagar uno que tiene un radiotaxi, por ejemplo, con lo cual le conviene al chofer, porque el chofer de Uber tiene menos, no tiene inventario tampoco, porque tampoco tiene ningún compromiso con la empresa, le llega un poco menos de plata, que es lo que se queda Uber, y ahí es donde le dicen que no hacen ningún aporte. Claro, porque mira, vos fíjate que el tema de qué son los estados, ¿no? Los estados son ficciones políticas. Pues de hecho, la provincia de Buenos Aires termina en algún lugar, porque de alguna manera quedó, y no 100 kilómetros más o 100 kilómetros menos. De hecho, Uruguay era parte de las Provincias Unidas del Reino de la Plata hasta que sucedió la guerra con el Brasil. O sea, todo lo que son los estados en sus diferentes dimensiones, nacional, provincial o municipal, son ficciones políticas. No es que la Argentina fue, desde hace 10.000 años, ocupa el lugar que ocupó. Antes de Argentina no existía Argentina, existía el virreinato. Antes del virreinato no existían quizás las tribus de pueblos originarios que los habitaban. Lo mismo sucede con lo que fue Europa. El imperio austrohúngaro se dividió en varios estados, lo mismo que la Unión Soviética. ¿Qué es un estado? Es una ficción política para poder cobrar impuestos.
Entonces vos decís, ¿hasta dónde cobro impuestos? Es que en realidad es eso, es decir, con el hecho del patriotismo y todo eso se apela a un sentimentalismo que es totalmente equivocado, porque vos decís, ¿qué es Argentina? ¿Hasta dónde llega Argentina? Supongamos en el norte, hasta el límite con Bolivia. ¿Qué significa? Que Argentina puede cobrar impuestos hasta ese límite. Claro, sí, a partir de ese límite adelante le pagan impuestos a otro estado. Bueno, pero incluso... Pero déjame terminar el punto. Quizás el desafío de lo que está sucediendo en este momento es que al virtualizarse, al dejar de ser geográfico y pasar a ser virtual, ¿bien? Las empresas estas todas transversales que no terminan perteneciendo a ningún estado en particular, es decir, obviamente que tienen que estar incorporadas en algún país, tienen que tener sede legal en algún país, pero se le hace muy difícil para los estados cobrarles impuestos. Y el gran desafío de un estado, para eso existe el estado, para cobrar impuestos. Es decir, desde el punto de vista de recaudación, gran parte del problema de Rosas fue justamente por los impuestos. Por los impuestos. Dejar de pasar el oro a Urquiza. Exactamente, por no dejar los impuestos aduaneros, el tema, la batalla de la vuelta obligado también fue por temas aduaneros por el río Paraná. Es decir, ¿cuál es el desafío? ¿Por qué, por ejemplo, Napoleón quería tener para cobrar impuestos? ¿Por qué los romanos querían tener una gran extensión de territorio? Para cobrar impuestos. Es decir, el Estado en sí, el Estado como concepto, más allá de proveer ciertos bienes que debería proveerlo y más allá de restribuir o proveer a la seguridad social, es una ficción política para poder cobrar impuestos. Va a decir, mira, ¿sabes qué? Hasta acá cobro yo. Y de este punto en adelante cobra Uruguay, cobra Chile, cobra Brasil o cobra eventualmente Estados Unidos. Lo que a mí me parece es que así como están los impuestos, digamos, de la tierra, ya estaba antes la ley de hasta dónde el mar es, porque lo que vos decís es hasta Salta se cobran impuestos. Bueno, también está el límite en el agua. Sí, las 200 millas marinas. Bueno, es parte de eso, de poner un límite. Hasta acá es mío, hasta acá los peces son míos, hasta allá lo podés pescar libremente, hasta acá si pasás con un barco me tenés que pagar. Bueno, me parece que lo que pasa con esto que hablábamos, de que recién quizás en 2020 se termina de perder una gran parte del negocio, es que hasta el día de hoy no está tan definido las leyes, que ya hace varios años que se están tratando de establecer en cuanto a informática, porque es esto que vos decís. Están en otro país, son empresas. Facebook ahora consigue algo en Dublín, pero Facebook tiene quizás domicilio legal en Dublín, pero lo usan 40 millones de argentinos. Entonces es como que todavía esas leyes no están definidas. Incluso Uber hoy por hoy se lo trabó más que nada por el tema de la tarjeta de crédito y se le fue por otro lado. No se le pudo ir por ningún lado legal de no aportan, porque de hecho los taxistas podían usar Uber. El que conducía un taxi podía tener Uber, podía ser chofer de Uber. Entonces no le encuentran la vuelta bien para poder recaudar, pero por otro lado sienten que en un mundo donde todos los estados cobran por hacer negocio, acá hay un negocio y no se le puede cobrar. Claro, y también además del tema de la recaudación, cómo regular desde el Estado a esas empresas, ¿no? Lo que pasa es que nadie quiere pagar impuestos, entonces termina siendo una situación de que yo me escapo de los estados que me cobran más impuestos, lo cual es lógico. Es decir, porque por un lado busco los estados que me favorecen desde el punto de vista de hacer negocio. La semana pasada hablaba Eduardo, que ya se retiró Eduardo Pérez, ¿no? Sí. De lo poco costoso que es abrir una sociedad en tiempo y en recursos en Estados Unidos. Y cuando lo ves en Argentina te lleva un montón de tiempo y un montón de gasto. Allá creo que estaba en 24 o 48 horas y costaba $125. Acá te cuesta como 20.000, 30.000 pesos y tarda un mes y medio. Allá eran de propósitos múltiples y acá tiene que ser de propósito único. Entonces vos decís, por un lado, yo quiero hacer negocio, porque es la base del crecimiento, el intercambio. ¿Sí? Es lo que le permite a las economías crecer. Yo quiero hacer negocio. Entonces el Estado es el que como bien dijiste vos, es un punto interesante, el Estado me cobra por hacer negocios. ¿Bien? Pero entonces, ¿qué Estado me cobra menos también? Claro. ¿Y qué me da a cambio? Bueno, ustedes son dos defensores de que este Estado cobra muchísimo. Pero no solamente nosotros, dice todo el mundo. Vos fíjate que inclusive ahora... Bueno, yo los escuché a ustedes por primera vez. Para mí ustedes son los que levantaron la bandera en contra de este Estado. Que en realidad Eduardo Corrado es el que comenzó hace 3 años, cuando todavía estaba la anterior administración, que nadie se animaba a hablar del ajuste por inflación, y el impuesto, ¿cómo era? Hay un impuesto encubierto que es la inflación. Entonces yo le cobro algo que no existe, digamos, porque es la inflación y se lo estoy cobrando y no lo dejo ajustar. Entonces lo colocás en una grave situación. Pero fíjate que ahora es de qué se está hablando, una posible reforma tributaria donde eventualmente ingresos brutos, que es un impuesto totalmente distorsivo,
porque Totalmente es en distorsivo. cascada y encima se superpone la base imponible con el IVA. Exacto. Es más, como muy bien lo ha mencionado en otras oportunidades Eduardo, el IVA surgió para reemplazar ingresos brutos, lo que era en ese momento el impuesto a las ventas en el 73. Al final, ¿qué terminó pasando? No solamente no reemplazó, sino que ingreso bruto terminó creciendo más todavía. Y termina siendo un impuesto totalmente distorsivo. Ahora se habla de la posibilidad de crear un IVA provincial, pero estás todo el tiempo cobrando impuestos. Y llega un momento que vos decís, ¿qué me das a cambio, no? ¿Sabes que hace poco escuché que en algunas provincias también le cobran, hay un impuesto o una tasa extra a la nafta? Sí, sí. Hay un impuesto a la nafta y O sea, uno en va, unos paga la casos- nafta cara. Fíjate y lo que además- pasó con Bariloche ayer o anteayer que salió en las noticias, que te cobran una tasa por dormir para los turistas. Para los turistas. Para los turistas que se quedan una tasa por las primeras 3 noches por dormir. Es decir, todo el mundo, el problema de los estados es que terminan siendo voraces. Entonces, al final, es como, si vos no... y la gente, y en eso le doy la derecha a José Luis Espert, no entiende de que el gasto del gobierno lo pagamos todo con los impuestos. Entonces, si vos le preguntás a la gente, ¿qué querés? Sí, que el Estado sea omnipresente y gaste un montón de dinero. Sí, pero tenés que pagar. Ah, no, entonces no. Pero pará, ¿cómo? ¿Y dónde? ¿Qué pensás? Entonces que el Estado emita dinero. Bueno, pero si el Estado emite, genera inflación. Y si genera inflación, no tenés crédito a largo plazo ni créditos hipotecarios. Y eso termina siendo malo para la economía. Exacto. Entonces, hay ahí una contradicción que no termina de resolverse, porque en definitiva no existe algo que sea el Estado. El Estado terminamos siendo todos juntos, que gobierna a través de una serie de representantes que son elegidos de manera democrática. Pero el Estado en sí, el concepto Estado, es una ficción política, es una ficción, no existe el concepto de Argentina o de Uruguay o de Brasil. Claro. Quedó definido, vos fíjate la definición, es mucho más directo, mucho más profundo con el Estado concebido como tribus, porque ahí hay una afiliación concreta, que el Estado concebido desde el punto de vista geográfico. ¿Y eso dónde se vio mucho? En África. En África, gran parte de los problemas que surgieron en África es porque luego de la retirada del colonialismo, Bélgica, Inglaterra, España, Portugal, Italia, etcétera, bien, se repartieron África, se crearon países, bien, y dentro de los países quedaron tribus antagónicas. Entonces, dentro de un mismo país tenés dos tribus antagónicas que toda su vida fueron antagónicas y terminan estando dentro de un propio país que fue definido de manera aleatoria, de manera por la geografía y por cuestiones y por intereses Se geopolíticos. dividieron el negocio. Claro, exactamente. Es decir, de repente las potencias europeas decidieron durante el siglo XX, bueno, vamos a África, la vamos a repartir de esta manera. Y no tiene nada que ver con la historia, ni con la geografía, ni con las etnias, ni con las tribus. Entonces terminan sucediendo problemas de estas características. El concepto de Estado es un concepto reciente, es un concepto que es una creación política, una ficción que se generó de manera muy reciente en la historia de la economía. Antes los Estados terminaban siendo Estados, pero eran para adquirir la mayor cantidad, es decir, ¿por qué los persas querían invadir otros países? Para obtener fuentes de recursos. Claro. ¿Y cuáles eran las principales fuentes de recursos? Los impuestos que cobraban y los hombres que reclutaban para ir a las guerras. Exactamente, y vos fíjate que acá vos tocaste un punto, ¿no? Los países son ficciones. Y también tocaste él tocó el tema del dinero, ¿no? Cuando lo hace Facebook, por ejemplo, y se transforma en un negocio que le empieza a desplazar a los bancos. Pero por ejemplo el tema del Bitcoin, Claro, también. Es que quería hablar del Bitcoin, pero tenemos una comunicación internacional. No, en 10. Ah, perfecto. Usted no interpreta la perfecto. seña. No, pensé, tengo 10 minutos, tiene 10 minutos para salir al aire, como nos dijo aquella vez Julián Siri. Bueno, pero por otro lado... No, lo del Bitcoin estamos hablando, que también fue hace años que Eduardo viene hablando del Bitcoin. No, trajimos... Hay que Yo apostar no a termino de eso. creerlo, ¿eh? O sea, para mí no me termina de cerrar. Yo encuentro muchos defensores Yo me acuerdo que Bitcoin. discutías mucho con Ariel Sí. Aguilar sobre el Bitcoin. Sí, porque no me termina de... Sí lo entiendo como moneda, pero la emisión de moneda implica que siempre alguien se beneficia de la emisión de moneda. Por Claro. ejemplo, si yo emitiese mis bitcoins, yo me beneficiaría. ¿Por qué? Porque le pago al carnicero con la propia moneda que yo emito. Entonces yo me estoy beneficiando. Exacto. Entonces ahí me queda un poco... Es que no me queda del todo claro. Todas estas monedas se transforman un poco en anárquicas, ¿no? Porque vos no sabés bien cómo va la cosa. Pero eso tiene mucho que ver con la cultura, con lo que está pasando. Todos dicen, la creación de los estados es una cosa bien moderna, no es tan alejada, no está en los miles de años. De hecho, la conformación política actual, Sí. la ONU,
no debe tener más de 100, o sea, no la ONU en sí, sino los estados que conforman la ONU, no debe tener más de 150 o 200 años. Que se fueron reformando. Claro, porque vos fíjate, el Imperio Ruso, que después fue la Unión Soviética, que después se desmembró, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, es decir, y así sucesivo, las propias colonias de África. Es decir, y de repente vos decís, mirá, ¿sabés qué? Argentina llega hasta el río Paraná. Y del río Paraná en adelante es o hasta el río Uruguay. Y del río Uruguay en adelante o es Chile, perdón, no es Uruguay o es Brasil. ¿Pero qué definió eso? ¿Un límite natural únicamente? No lo definió ningún tipo de algoritmo optimizador que diga hasta acá tiene que llegar y de aquí más tiene que ir otro. No hay ninguno de eso. Y, además, y más todavía en el caso, por ejemplo, de la que no hay límites naturales, porque si hay una cordillera o hay un río, bueno, es entendible, pero eso ya es histórico, no es actual. Pero, por ejemplo, el límite de Buenos Aires y La Pampa, esa línea recta que tenés, ¿qué le definió? Hasta acá cobra impuesto a Buenos Aires, de acá más cobra impuesto a La Pampa. Eso es lo único que tiene. Ahora, vos sos bonaerense o sos pampeano y te sentís orgulloso, pero ¿qué significa? Nada, en definitiva. Exactamente. Y por otro lado, hay que tener en cuenta en este tema de las anarquías que se producen con las monedas, que este fue el sueño de los anarquistas. No sin fronteras. Vos fíjate que la tecnología superó las fronteras, en este caso la supera, y los anarquistas cómo hacían sus revoluciones, con bombas, que entre paréntesis le volaron el auto a un jugador de River con una molotov, eso es aparte. Salió el video, con bombas, pero ¿sabés qué? Manejaban todas las bibliotecas de los barrios. La tecnología de ese momento era las bibliotecas. ¿Con qué creaban su propia teoría? Vía bibliotecas. Y en esas bibliotecas hacían ¿Por qué me haces seña ahora? Pues te estás metiendo con los anarquistas y no me gusta. Pues yo te estoy diciendo, te estoy explicando la teoría. Acá tenemos el ala izquierda es anarquista. Y te quiero decir algo. Tenemos en línea a Ariel Aguilar, que es el especialista en Bitcoin. Que Claudia, muy atenta al tema que estábamos hablando. No, es porque hay un tema. Yo lo voy a decir al aire, no lo voy a decir, pero en realidad yo pienso, no sé, bueno, ¿lo puedo decir? No lo puedo decir, no sé. Mejor no lo digas, pues ya sé para dónde vas a ir. Ariel Aguilar, bienvenido a Café Finanzas y Reflexiones. Le contamos a la gente que Ariel Aguilar es uno de los pioneros en el tema de Bitcoin y de la moneda virtual, para los que no sepan, que te vamos a pedir, tenemos poco tiempo porque estamos por ir a la tanda, pero podés, Ariel, bienvenido, y contar un poquito a la gente que no sabe qué es el Bitcoin y sobre todo a los descreídos, contarle cuánto creció el que tenía 10 Bitcoin en el lapso de un par de años. Hola, buen día, ¿cómo andan? Sí, la historia del Bitcoin es reciente, solo tiene 10 años en existencia. Sí. Y al principio el Bitcoin no tenía un precio, no cotizaba, y cuando empezó a cotizar valía 5 centavos de dólar. ¿Y hoy? Y hoy en día ya está valiendo $1.000 por unidad. O sea que el que guardó 1.000 Bitcoin en su momento hoy ya es millonario. Así es, totalmente. Y bueno, dependiendo de, claro, cuando los compró. Está lleno de millonarios en el mundo Bitcoin, gente que los compró en el año 2011, cuando valía $2 por unidad, etcétera. Y como Bitcoin es un dinero de cantidad limitada, solo van a existir 21 millones de Bitcoin cuando se emitan todos los Bitcoin. Hay gente que sostiene que posiblemente termine valiendo más de $100.000 o incluso $1.000.000. Ese es el objetivo de Bitcoiners, de los Bitcoiners. ¿Podés explicar de la manera más popular, digamos, qué es el Bitcoin? Porque nosotros te escuchamos hace años de esto y en la evidencia no compramos un solo Bitcoin nosotros. Tenés que pensarlo como si fuera el dinero de la Internet. Así como el dólar es el dinero de Estados Unidos o el euro es de Europa, el Bitcoin es el dinero de la Internet. Permite que cualquier persona que tiene acceso a Internet con un celular o una computadora, bajándose una aplicación, esté recibiendo Bitcoin y luego pudiendo enviarlo. El Bitcoin no es producido por una empresa o por un gobierno o por una fundación, sino que es descentralizado el poder de la emisión. Entonces vos cuando envías el pago llega al instante de cualquier parte del mundo. Vos podés enviarle el equivalente a $1 argentino a alguien en la China si querés, y le llega en 3 segundos y esa persona no tuvo que abrir una cuenta en ninguna empresa ni registrarse, no tuvo que
comprobar, viste, si es mayor de edad, 18 años. Sí. Pero Ariel, te hago una pregunta. Ponele que ahora yo me estoy tentando con lo que me contás. Entro a una página y pongo con la tarjeta de crédito, compro 1.000 pesos argentinos en Bitcoin. ¿Y qué hago? ¿Me los mandan al mail? ¿Es un código? ¿Cómo lo guardo? No, sería raro que alguien te venda por tarjeta de crédito Bitcoin, porque sería como querer comprar dólares con tarjeta de crédito. Eso es bastante extraño porque, digamos, vos podés llamar a tu empresa emisora de tarjeta y decir yo no hice este cargo, y al vendedor de tus Bitcoin no le pagan. Perfecto. ¿Y cómo los compras? Tienes que ir a una casa de cambio Bitcoin, así como vas a una casa de cambio dólar-euro. Sí. Podés cambiar así. Hay algunos que permiten que vos transfieras por una cuenta bancaria a su cuenta bancaria de ellos y ahí te transfieren los Bitcoin. Hay otros vendedores en Argentina que vos, imprimiendo una boleta de pago fácil, Rapipago, la pagás. Cuando se acredita la plata, te transfieren los Bitcoin. Eso, pero ¿a dónde me los transfieren? A una billetera Bitcoin que vos tenés en tu celular o computadora. Para tener la billetera, vas a la tienda de aplicaciones de tu celular, pones Bitcoin Wallet, van a aparecer varias, instalás una y cuando te instalás la billetera figura con saldo cero, pero te dice cuál es tu dirección Bitcoin. Es como un CBU de banco, es un número muy largo. Y vos ese número se lo das a cualquiera para decirle mandame el Bitcoin a esta dirección. Perfecto. Una vez que la persona esa te envía, te llega a los 3 segundos. Ok, yo fui, ponerle que hice esta que me decís de me contacto con una persona que me imagino que debe haber alguna página o algún lugar donde uno puede ubicar gente confiable que venda Bitcoin. Compro, le pago la tarjeta y me mandan los Bitcoin. Por ejemplo, podés ir en Facebook, hay un grupo de Bitcoin-Argentina, tiene como 12.000 miembros que están activamente ahí charlando, y a veces sucede que aparece una persona y dice yo quiero comprar Bitcoin, estoy en Belgrano, estoy en, no sé, Devoto. Quien está cerca, viste, y se juntan en un café, lo hacen, o si no, le recomiendan a una de las empresas que se dedican a esto. ¿Cómo es Bitcoin-Argentina? Bitcoin-Medio Argentina en Facebook. Es un grupo de bueno, entonces yo tengo la billetera virtual que la bajé, me junté con una persona, le doy 1.000 pesos y él me manda con el CBU que tengo yo virtual 1.000 pesos en Bitcoin, ¿no? Así es. ¿Y yo puedo usarlos o puedo sentarme a esperar que pasen 5 años y esos 1.000 se me transformen en más? ¿Cómo es? Porque digo, yo guardo hay gente $1, lo guardo 10 años como inversión, especulando de que el precio va a subir a medida que haya más demanda de Bitcoin, porque la oferta es conocida, digamos, constante. O también hay gente que los compra para algún fin en particular. Por ejemplo, gente que los compra en Argentina para fondear tarjetas virtuales Visa para poder usar Uber, ¿no? Claro. Entonces Uber hace un descuento especial a esa gente. También hay gente que lo compra para poder mandar plata a un familiar en el exterior, en instante, sobre todo cuando en el gobierno anterior había muchas restricciones para entrada o salida de capitales. Claro, vos le mandás Bitcoin a un familiar en el exterior y no pagás esos porcentajes que te cobran las empresas de envío de dinero. Sí, claro, exactamente. Incluso en el gobierno anterior, cuando estaba el cepo, había diferencia de cambio entre el dólar oficial y el informal. Vos trabajabas para el exterior, para una empresa en el exterior, y te pagaban una transferencia común de Western Union, a vos te descontaban el 10% y además te pagaban al dólar oficial. Claro. Y vos haces eso mismo por Bitcoin y recibías a 15, ¿viste? O sea, tu salario aumentaba en un 50%. Exacto. Yo tengo una última pregunta y te va a hacer algunas consultas, José de Apena, a quien ya conoces. ¿Cuánto está y dónde veo la cotización del Bitcoin? Digo, pongo 1.000 pesos, ¿cuántos Bitcoin están y dónde veo el cambio? En Argentina hay un sitio que se llama coinmonitor.info. Coin de moneda, monitor de monitorear.info, que te pone los precios de varios o empresas que te venden Bitcoin en Argentina o bolsas Bitcoin, digamos, a que vos compares y elijas el precio. Ahora no voy a fijar, pero debe estar alrededor de 15.000 pesos por Bitcoin. ¿Coin Monitor? Sí, coinmonitor.info. Perfecto. Bueno,
¿Sabes Agustín, ¿qué tal? José te saluda, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, muy bien. Quería hacerte una consulta, porque nunca termino de entenderlo y siempre vuelvo a la misma pregunta, ¿no? ¿Quién emite los bitcoins, la emisión primaria? La emisión de los bitcoins se hacen, al principio lo hacían cualquier persona que tenía una computadora, que vos dedicabas tu computadora a trabajar en la red para auditar todas las transacciones. Bien. O sea, tu computadora escucha las transacciones que se emiten desde China a otra dirección. Transacciones de bitcoins. Sí, transacciones Bitcoin. Y lo que tiene que hacer la red es verificar que la persona que hizo el pago tenía fondos originalmente para pagar y no quiso gastarlo dos veces, no le quiso mandar esos bits a dos personas distintas. Y todas las computadoras tratan de resolver lo que sería la auditoría, pero solo una de ellas, como que digamos, por medio de una lotería, digamos, criptográfica, logra ponerle la firma a esa auditoría y como recompensa de ese trabajo se lleva la emisión de nuevos bitcoins. O sea, me pagan en bitcoins. Sí, exactamente. ¿Pero quién los emite a los que me pagaron? ¿Cómo? ¿Quién los emite? O sea, si yo pongo una computadora a trabajar... Imagínate, ¿sí? Claro, imagínate tu computadora trabajó. Sí, entonces alguien me dice... ¿Una auditoría? Sí, alguien me dice, bueno, trabajó realmente tantas horas y cumplió con los objetivos, acá tiene X cantidad de bitcoins, ¿sí? Exacto. ¿Pero quién me los da? ¿Quién me los da? Te los reconoce toda la red, todas las otras computadoras que están auditando. Bien. Reconocen que esos 12,5 bitcoins que se emiten cada 10 minutos te corresponden a vos, a tu dirección Bitcoin. Bien, Entonces, cualquier pago que vos quieras hacer a partir de ahora, de tu dirección va a ser válido, como que podés gastar 12,5 bitcoins. O sea, te reconocen los bitcoins a cambio de o te reconocían los bitcoins a cambio de tu trabajo. Exacto. Bien, ¿y ahora actualmente ha cambiado eso por lo que decías? Y lo que hace la red es que si vos duplicás la cantidad de gente que pone computadoras a trabajar, ¿sí? Hay doble capacidad de procesamiento de la red. Entonces, las auditorías se resuelven en la mitad de tiempo y lo que quiere Bitcoin es que se emita un ritmo predecible de cada 10 minutos. Sí. Entonces se da cuenta de que como hay más poder de cómputo, se está haciendo en 5 minutos en vez de en 10 y se ajusta la dificultad de cómo es que se hace una auditoría. Claro. Entonces la red al principio busca una computadora convencional en el año 2011, lo podías auditar, había gente común, digamos, hobby, que lo hacía, pero después se fueron empezando a desarrollar chips, o sea, viste así como te compras el Pentium de Intel en tu computadora, bueno, chips cuya única tarea es hacer auditoría Bitcoin. Bien. Esos chips son mucho más rápidos y entonces ahora la auditoría Bitcoin se hace en data centers, o sea, son empresas invierten varios millones de dólares para hacer construir un edificio con refrigeración, etcétera, para poder hacer la auditoría Bitcoin. Ya no, si pones una computadora convencional, lo que gastas en electricidad es muy superior a lo que recibís en Bitcoin. Recibís en beneficio. Claro, claro. Sí, y te hago una pregunta, una vez que termine, ¿cuánto decías que eran 21 millones de Bitcoin? Sí, 21 millones de monedas emitidas. Está bien, una vez que se terminen de emitir todas las monedas, todos los que realizan auditoría, ¿qué van a recibir a cambio? Lo que van a recibir es unas comisiones por transacción. Hoy se paga, como decirte, una propina por transacción. La red Bitcoin tiene una capacidad limitada de transacciones que se pueden realizar. En este momento son muy pocas, son 7 por segundo. Entonces, cuando vos querés hacer una transacción, competís con toda la otra gente que quiere hacer una transacción, y hoy en día se está pagando, como decirte, 10 centavos de dólar por una transacción. Claro. ¿No? Entonces lo que van a hacer esos auditores, que se llaman mineros, decimos mineros, cobrar esas comisiones por transacción. Bien. Básicamente, de eso van a vivir. ¿Y hay un comité? ¿Y hay un comité? Ocurre en el año 2040. Bien, ¿y hay un comité? ¿Hay algún tipo de comité de supervisión de todo este protocolo, de todo ese sistema? Ahí son programadores que tratan de trabajar en consenso y la realidad es que efectivamente nunca pueden incluir ningún cambio en el protocolo. Bien. En este momento se está debatiendo mucho de si hay que aumentar la capacidad de transacciones por segundo de la red, y hay gente que dice no hagamos cambios y no lo están pudiendo modificar, básicamente. Bueno, porque, muy bien. Ariel, se nos acaba el tiempo, tenemos que ir a la tanda.
Ya te van a llegar solicitudes, yo te estoy mandando ahora por Facebook solicitudes, porque aunque mucho me interesa mucho el tema, sobre todo para aprender. Muchísimas gracias. Decinos dónde la gente te puede ubicar a vos si quiere averiguar un poquito más sobre Bitcoin. Sí, me pueden preguntar por Twitter si quieren, en @Ariel Aguilar. Cualquier consulta que tengan, les respondo sobre Bitcoin. Dale, espectacular. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Ariel. Era Ariel Aguilar, especialista en Bitcoin. Y Paula justo encontró una noticia, acá la tenés a mano para leerle a José, que le va a gustar. Estaba leyendo, pensando en las consultas que hacía José. Bitcoins y lavado de dinero, dice una noticia que salió publicada en el diario La Nación el mes pasado. La Comisión Europea tiene dentro de sus prioridades averiguar cuál es la relación de justamente el directivo, cuál es el órgano que supervisa Bitcoins respecto del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, pensando en esta situación planteada desde el 2013 que reclama los intercambios y almacenamientos que cumplan con las mismas reglas del antilavado de dinero que cumplen los bancos, y le reclama al directorio, en este caso de Bitcoin, cuál va a ser la postura que van a tener al respecto, previniendo el mal uso de las divisas virtuales para blanquear dinero con supuestas finalidades que puedan llegar a ser terroristas. Estas entidades tendrán que aplicar la diligencia debida a sus clientes cuando intercambien divisas virtuales por divisas reales, lo que acabaría con el anonimato asociado a esos intercambios. Ha confirmado de este modo la Comisión Europea en un comunicado. Decíamos una noticia de enero de este año que salió publicada en el diario La Nación. Bueno, bien, para cerrar el tema. De alguna manera a mí me da la impresión de que con toda esta presión a nivel internacional que ha avanzado sobre el lavado de dinero, sobre la transparencia, el Bitcoin se ha vuelto más valioso por eso, porque es una forma de mover dinero sin que se enteren los reguladores. No, pero aparte, sin saber nada, me parece que ante la ignorancia la metes en un mundo en que uno no sabe y yo qué sé, ¿cómo te la...? No, y además el mayor peligro debe estar justamente en los que saben, no en los que hacen uso de los bitcoins sin saberlo. Si de repente vas a ver tu wallet y decís, ¿mis bitcoins? Claro. Y empezás a ver si se te cayeron por algún lado. Yo lo pensé por otro lado, Bueno, vamos a ir a una tanda y seguimos hasta las 2 de la tarde. Paula, ¿sabes lo que trajo? Estrenos de cine y algunas obras de teatro para el fin de semana, y lo vamos a despedir a Da Pena porque está todo mal. Ahora yo me voy a ir afuera a hablar con él y vamos a aclarar unas cositas. Vamos a agradecer por habernos acompañado. No, pues ¿sabes lo que me hizo? Cuando yo fui, vinimos en el colectivo. No, venía en el colectivo con Da Pena y yo veía que se me acercaba mucho. Me afanó Bitcoin de la billetera. Sí, lo que me pasa pungueó. Sí, lo que pasa es que no se dio cuenta. Metí la mano en la billetera y le saqué pungueo de Bitcoin y me lo guardé en mi bolsillo. Pero, qué peligro. Nos vamos entonces a una tanda. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Global Inversión. El único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. En noticiasyeconomía.com.ar vas a encontrar la información y la opinión que no sale en otros lados. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad, para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado, que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertrust Realty. Teléfono 52 56 7136. Comunicate con nosotros. 4-325-1220. 4-325-1220. Hello?
45 minutos. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 30 grados. La humedad, 70%. Les recordamos a nuestros oyentes las vías de comunicación con el programa. Pueden hacerlo por Twitter, pueden comunicarse a los teléfonos directamente al 43 25 1220. Pueden dejarnos un mensaje en el contestador al 52 54 2353. El Twitter de este programa es café-finanzas. Les recordamos que pueden ver y escuchar los programas en el canal de YouTube que tiene el programa, que es Café, Finanzas y Reflexiones. Con esos datos pueden ingresar y allí van a tener colgados los anteriores programas y en breve el de hoy. Bueno, tenemos en línea a Jesús Valencia. ¿Por qué? Porque mandamos un argentino a que bardee y a que haga lío en España, que es Diego Maradona. Entonces nosotros tenemos a nuestro corresponsal Jesús Valencia, gran amigo del programa y que siempre nos da un panorama de la economía y de la actualidad española. En este caso vamos a hacerle varias preguntas, empezando por ¿qué le parece que le mandamos? Lo sacamos a Messi, lo llevamos a París a que lo destruyan y nosotros le mandamos al otro ídolo futbolístico del país a que haga un escándalo. Bienvenido a Café, Finanzas y Reflexiones, Jesús. Muy buenas tardes a Argentina. ¿Todo bien? Muy bien, la verdad que sí. De salud y eso bien en la familia, así que fantástico todo, hasta ahora. Bueno, contanos estas dos cosas que fue tapa de diario ayer y de hoy, que un argentino tapó al otro, y después vamos a hablar un poquito más de economía y de actualidad política de allá. España. Eduardo tiene algunas consultas, pero bueno, Messi y una goleada histórica y Maradona haciendo quilombo. Pues la verdad que es de risa, pero bueno, tú sabes, esos son los gajes del oficio y si el amigo genera esos problemillas, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Esos problemillas. Bueno, ¿cómo está todo ahí por España, por la situación europea? Que tanto se habló de lo último que habíamos hablado, me acuerdo, era del tema de inmigrantes y demás. Vos que estás en la parte sur de España y que es uno de los lugares por los cuales suelen entrar cierta gente que ahora en un momento venía a trabajar y ayudar y ahora parecen ser los enemigos de Europa, ¿no? Pues como siempre, casi todo se suele tergiversar un poco. Ni son tan malos los inmigrantes que entran por el sur de Europa huyendo de la guerra, y ni son tan buenos los que están aquí. Algunas veces y más de las que debiera, son peores los ladrones de guante blanco que tenemos dentro que los miles de personas que intentan entrar en Europa buscando intentando de salvar a sus familias, ¿no? Jesús, vos estuviste... Sí. Que es verdad que en todo ello hay que buscar un equilibrio, pero el equilibrio que plantea nuestro amigo Trump en Estados Unidos, o la señora Le Pen en Francia, o los más retrógrados aquí en España, te puedo asegurar que está muy lejos de la verdadera salvación del mundo, que no la van a dar ningún muro, ni lo va a dar ningún ejército fuerte armado, sino lo dará la solidaridad de los pueblos y que a cada uno le dejen lo que tienen y no se lo quiten. Yo creo que esa gente que ahora de repente es el enemigo y que le saca teóricamente el trabajo a los del propio país, vos creo que habrás estado muy cerca de miles de inmigrantes, porque estando en el campo y en el tema de la siembra y la cosecha y de los cultivos, es uno de los trabajos que más realiza la gente que va a otro país, así como la construcción, es irse al campo. En su momento me acuerdo que había mucha gente de acá que se iba a hacer la vendimia. Vos habrás tenido bastante contacto con esa gente, que es gente que va a trabajar e incluso beneficia a estos que vos llamás, ladrones de guante blanco, pero con papeles. Totalmente, lo tengo claro. Vamos a ver, los inmigrantes aquí, aunque parezca mentira, pues bueno, allí hay muchos economistas que así lo dicen, están ayudando precisamente a que podamos tener la posibilidad de cobrar las pensiones los españoles. ¿Por qué? Porque no hay mano de obra, simplemente. Y además hay también una mano de obra española que no quiere trabajar en esas labores. Y si bien es verdad que todos esos temas de inmigración tienen que estar perfectamente reglados y canalizados, que
Es verdad que tiene que ser así, porque nunca una inmigración sin control vale de nada, porque empiezan allí a aprovecharse de los golfos y empiezan las mafias a aprovecharse, por lo tanto tiene que ser arreglado. Pero lo que está claro es que no son tan malos como dicen. Más malas son las grandes multinacionales que explotan los recursos de países en vía de desarrollo, incluso aquí, que vienen, explotan al país grandes multinacionales como Apple, como Amazon, y que apenas pagan impuestos aquí y tienen unos beneficios bestiales en paraísos fiscales, que es donde tienen ellos centralizados los beneficios suyos. Explotan China produciendo productos y luego las ganancias que se llevan de los países como los nuestros se lo llevan a paraísos fiscales. Eso sí que es un problema, eso sí que está empobreciendo al mundo. Y sin embargo parece ser que toda la culpa de esto lo tienen los 4 pobrecitos con los mocos que están cruzando la frontera, que no digo que no tenga que ser controlado y que tenga que ser arreglado. No sé si me explico. Ajá. Eduardo Corrado te saluda. Un gran abrazo, a través del micrófono, un fuerte abrazo. Igualmente, amigo. ¿Cómo estás? Cada día más guapo, no pierdo con los años. Ah, bueno, si estás cada día más guapo, por lo menos haces colección de mujeres. Yo qué voy a decir, que mi padre me dice, Jesús, habla bien de la bestia, que si no, no la vendes a nadie. Claro. Y yo me lo autodigo. Claro, está bárbaro eso. A ver, contanos cómo ves un poco a Europa en general, ¿no? Y cómo ven usted ahí en España, a la Argentina en particular. Bueno, yo Europa, igual que el mundo, lo veo regular, ¿no? Porque si veo gobernando aquí a un gobierno como está nuestro gobierno, con todo mi respeto, ¿no?, para la gente buena del Partido Popular, es un gobierno que está relacionado con toda la mafia, con todo lo que han mangado por aquí. Están entrando en la cárcel consejeros, están entrando gente de alto nivel del Partido Popular, siendo además vicepresidente del gobierno en todas fechas, el que hoy es actual el gobierno, y ganar las elecciones aquí en España, ve ganar, sacar tantos votos a Le Pen en Francia, ve el Brexit en Inglaterra, veo al señor Trump en Estados Unidos. La verdad que lo veo con cierto desasosiego. Ajá. Con cierto desasosiego. Luego Argentina y Sudamérica, nosotros la verdad que los españoles, y supongo yo que también tendrán una poquita de culpa Sudamérica, digo por ponerlo los dos, creo que los lazos de unión entre nosotros tenían que ser infinitamente más de los que son, ¿no? Y esperemos que en un futuro así sea, porque probablemente al menos necesitemos poco a Norteamérica, o lo necesitaremos bastante menos. Ajá. ¿Cómo en vos que estás con el tema de las cooperativas y fuiste presidente ahí de la federación? Contanos un poco cómo se están moviendo ahora en España las cooperativas. Bueno, pues las cooperativas, como ya he comentado varias ocasiones con vosotros, ahora mismo es el modelo de redistribución de riqueza mejor que pueda haber empresarial ahora mismo en la sociedad, ¿no? Entonces es verdad que las cooperativas en estos últimos años hemos mantenido el tipo, y además las cooperativas tienen también una parte muy buena, que ya lo sabéis, que difícilmente nos podemos deslocalizar, por lo tanto nunca dejaremos a los trabajadores tirados, ni nunca nos iremos fuera a tributar fuera de los países. Por lo tanto es un modelo que ahora mismo goza de cierta por parte de la población cierta estima, ¿no? Porque efectivamente en estos años duros de crisis hemos mantenido un poco el tipo, han visto la gente que hemos mantenido los puestos de trabajo, la riqueza, como he dicho anteriormente, se redistribuye bastante bien, no son ganancias bestiales para ninguna familia ni para ninguna en consejo de administración, se queda en los pueblos. Y bueno, te tengo que decir ahora mismo que la verdad, además, aparte de la agricultura en estos años de crisis, donde viene una crisis de la construcción, no por lo menos en la zona nuestra, ha sido muy importante, la agricultura ha mantenido el tipo, y el modelo cooperativo aún más si cabe, ¿no? Ajá. Te hago una última pregunta, porque estamos casi en el cierre. Nos enteramos, en la Argentina subieron todo lo que sube, sea luz eléctrica, y todo lo que sea gas ha subido enormemente. ¿En España pasa algo similar? Exactamente, sí, esa lacra la tenemos. Yo no sé si allí en Argentina son empresas, porque aquí llegaron con el cuento de que había que desprivatizar, había que privatizar
las grandes empresas públicas como fue en su época CAMSA, como era Telefónica, como era Endesa, porque había que dejarla al mercado libre y eso nos llevaría a que habría más empresas y un pool de empresas más diluida, y eso supondría el que bajarían los precios por el aumento de la competencia. Resulta que acabamos con el monopolio de la administración pública, porque eran casi todas empresas públicas, y hemos llegado ahora a un monopolio de empresas privadas, y hacen lo que quieren, porque compran gobierno. Precisamente ha sido noticia aquí en España hace muy poco que el director general de la Guardia Civil, un cuerpo del ejército bastante importante español, que ha estado hasta hace pocas fechas, lo ha contratado Endesa, y aquí hay un follón ahora mismo montado precisamente con eso, ¿no? Porque son bestiales las subidas que nos están metiendo de electricidad, y es verdad que está suponiendo un costo para lo que es el usuario de a pie en las casas, y además un costo también muy importante para las empresas, y especialmente las empresas de la economía social. Por lo tanto, con esto que quiero decir, que efectivamente igual que allí está pasando aquí, o con más virulencia aún si cabe, y si os llegan con el cuento de que vamos a quitar el monopolio de la administración para que haya más competencia, bajen los precios, es una mentira. Le van a dar a la empresa 4 amiguetes que luego van a ser auténticas virguerías, van a tener un poder en sus manos bestial, van a tener mucho dinero y van a comprar la voluntad de los gobiernos que vayan llegando al país. Jesús, dos cosas. Primero, acá ya pasó eso, ya son todas privatizadas, ya vinieron con ese cuento, ya nos subieron los impuestos, y también, igual que en España, lo subieron en la época que más se necesitan, porque esta suba de luz no es casual en época invernal donde más se usa la luz. Acá pasa exactamente lo mismo. De hecho, hay cortes de luz en épocas de verano cuando más aire acondicionado se prenden. Así que pues entonces le puedo decir a Argentina que bienvenido al club de los tontos, porque nos han engañado igual a los dos. Sí, bueno, por eso te queremos tanto, Jesús, porque nos entendemos. Bueno, muchas gracias, te vamos a volver a llamar. El sentimiento mutuo. Un beso muy fuerte para Argentina. Gracias, igualmente. Bueno, era Jesús Valencia, que no está en Valencia, está en Sevilla. Siempre hay que acordarse eso. Jesús es de apellido Valencia, pero está en Sevilla. Siempre es muy claro en los conceptos. Paula tiene algunas cosas de teatro y cine y de cosas para distraerse el fin de semana, si te interesan, y después ya cuando quieras nos vamos, porque... Bueno, danos el estreno. Así es, vamos a ir adelantando algunas de las películas que se estrenan. Mañana llega uno de los films más esperados, se llama Viaje hacia el origen, un film esperado en la historia real de Saru, un niño indio que se inició a los 5 años en una travesía increíble, y 2 décadas después, con ayuda tecnológica, sueña con volver a su hogar. La película se llama entonces Viaje hacia el origen. Es una de las notas principales de espectáculos en el diario La Nación. Los protagonistas y el director de la película, que se estrena mañana, ya han obtenido 6 nominaciones y acaban de ganar 2 premios BAFTA, así que es una de las recomendadas. Otra de las recomendaciones tiene que ver con el teatro. En este caso se trata de una obra que se llama Independencia. Habla de la agobiante relación de una familia integrada por 4 mujeres, una madre y sus 3 hijas, cuyos vínculos son tan intensos como opresivos y constituyen el núcleo duro de esta trama que se llama Independencia. Les decía, es una obra que se estrena en el Teatro Andamio, en la calle Paraná, al 600, con funciones los sábados a las 10:30 de la noche, una de las recomendadas también para este fin de semana. Ahí me voy a meter, ¿no? Ahí mi amiga Verónica Alegre es profesora de teatro. Métanse en la página, porque da los cursos de teatro para el ingreso a la Universidad del Arte, tema importante. Vamos entonces a conseguir los datos para el próximo programa. ¿Qué es de la vida de Verónica Alegre? Verónica Alegre, bueno, está dando clases de teatro, precisamente. Hace, digamos, te ayuda, digamos, las clases de teatro no solo son para aprender, porque para entrar al IUNA, ¿no? Para el IUNA, y también sirve mucho para distenderse, y sirve como mucha ayuda a los que ejercemos la profesión. Exactamente. Ejercemos las profesiones, pues te distiende y te da un panorama distinto de cómo encarar las cosas. Fue compañera mía de micrófonos en Radios Colegas, y entonces es muy bueno el ida y vuelta que vos podés tener, aunque nunca te subas a una tabla a hacer
digamos, teatro. La cantidad de herramientas interpretativas Te que uno da, adquiere claro, por, y por la práctica. improvisación, Exacto. sobre todo la improvisación. A vos te dio texto para hacer un monólogo, ¿no? A mí me dio texto para hacer un monólogo y casi me tiraron tomate, lechuga. Pero y todo. Paula no lo sabe, pero ¿lo querés contarle qué era? Por Porque favor, te- No le voy a contar nada, lo voy a dejar eso para el próximo programa. Se viene la gente independiente. Se viene la gente independiente, antes que se venga la gente independiente vamos a decir que tocamos muchos temas, ¿no? Y tocamos el tema de los límites de los países, ¿eh? Y digamos que algunos de los países de África que se crearon en ese momento, especialmente los que tienen habla española, Argentina está obligado a subsidiarlos en educación primaria, secundaria y terciaria, y también en todo lo que es entrenamiento, por ejemplo, en aviación. Está obligado por subsidios, por una ley, una extraña ley que la obliga a Argentina a hacer eso. Entonces hay cosas que a veces en la economía se escapan y son precisamente esas cosas. Por supuesto, el doctor Da Pena le dio un claro panorama de lo que pasa en la economía y por supuesto nosotros le recomendamos, lo único que le podemos hacer es recomendar, es que lean los diarios y estudien. Solamente eso es lo que le decimos en el cierre y por supuesto le decimos lo que decimos siempre. Las reflexiones son a cargo de ustedes. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Descarga gratis de tu celular